Bien, vamos a comenzar la sesión de hoy. Hoy, nada tardar el doctor Víctor, tenía clase, pero ya viene para acá. Nos tocó leer La Tregua. ¿Ustedes la pudieron leer? Bueno, me faltaron unas páginas. Sí, pero leí la mayoría. Híjole, y el final es buenísimo. Creo que te lo vamos a... Sí. Bueno, me quedé más o menos cuando al protagonista le ofrecen la sugerencia. Lo que tiene que aplazar 2 años su jubilación. Híjole, creo que viene lo más bueno, ¿no? Sí, de hecho, justo de la novela. Bueno, pero de por sí el libro con el formato como el diario, me gustó. Como que es más... Es narrado, ¿no? Sí. ¿Usted lo puede leer, José Antonio? Sí. ¿Tú lo pudiste leer? No te preocupes. Sí es importante leerlo, pero si no lo leíste, ahorita vamos a leer algunas partes de la novela, ¿no? Gracias. ¿Tú cuándo lo leíste, Guillermo? Yo, en ese periodo, y lo que me da risa es que yo está poniendo por calendario, ¿no? Ajá. Y por ahí me conté una síntesis que decía, no, si escribió en el 58, no es cierto, es en el 57, porque el 58 no cayó el primer día que dice ahí. Digo, fue el 57. ¿Le falló? No, nací en el 58, no, yo escribí en el 57. Sí, claro. Entonces toma el calendario. Acá adelante, Betty. Gracias, doctor. Buenas tardes. Pero sí, muy cierto lo que te cuento. Es una novela, pero es la vida real de una persona dura, ¿no? Sí, claro. O sea, muchos están esperando jubilarse y la bronca es que no sabes a dónde vas ni lo que quieres. O sea, ya quieres descansar de todo la vorágine que has vivido, ¿no? ¿Qué haces, no? Y se encuentra la piedrita filosofal, que es la muchacha, que le cambia el panorama, y se le muere. No, pues qué pobrecita. Que no se le acerquen los perros, porque se mueren. Sí, claro. ¿Tú lo pudiste leer? Empezaste La Tregua. La Tregua, exacto. Ok. Me estaba proyectando cuando lo estaba leyendo. ¿Sí? Porque no sé, a lo mejor porque no lo avancé mucho, pero tiene como 40 y tantos años de edad. Sí, tiene 49. Ajá, y entonces por ahí andamos. Sí. Y yo dije, es interesante ver cómo pues el personaje empieza a escribir sobre sus planes, ¿no? Yo, bueno, los jóvenes que no me conocen, yo doy clases en medio superior y de pronto les hablo sobre su plan de vida. Y entonces aquí me proyecté porque a ellos se les habla de un plan de vida profesional. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que yo tenga un plan de vida? Y la respuesta es sí. Porque aunque yo ya soy profesionista, y ya tengo ciertos estudios, pues el plan de vida para mí es justo la jubilación. Obviamente no ahorita, ¿no? O sea, no es como que ya mañana. No es como el protagonista. Exacto. Es así como que empiezo a ver cómo va él haciendo su bitácora, su diario, y empieza a hablar sobre las experiencias que él tiene en el momento en el que está trabajando, que es algo que vivimos todos cuando estamos en el empleo. Sí. La verdad es que, bueno, si gusta vamos a comenzar. Entonces, sí. Básicamente la novela está escrita por Mario Benedetti, que fue un escritor uruguayo, nació en Montevideo en 1920, y fue un autor muy popular, es muy leído. Platicábamos ayer el doctor Víctor y yo que justamente es muy popular, a la gente le gusta mucho su obra. Fue narrador, fue poeta, fue ensayista, fue crítico literario. Bienvenidas, pasen. Gracias. Fue, digamos, multifacético en el área de la escritura, pero su lectura era muy sencilla, ¿no? ¿Si vas a pasar acá adelante en esta Sí, vamos. Sí, es cierto. Es burócrata, claro, justamente por la novela, y aunque es un burócrata, entonces también le tocó ejercer distintos trabajos. Y bueno, era un poeta, en lo que corresponde a la poesía, era un poeta muy, muy querido, quizá también buen narrador, pero como que las juventudes de distintas generaciones
les atraía muchísimo, ¿no? Donde se podía, pues narraba, bueno, alguien declamaba algún poema o se sabían de memoria antes los poemas. De hecho, la poesía estaba escrita para memorizarse, para recitarse, porque no había, como antes eran muy caros los libros, o casi nadie podía leer, y mucha gente no sabía leer. Entonces, especialmente en el siglo XX, a principios del siglo XX, recordarán toda la época de la Revolución. Empezó después aquí en México estas épocas de las campañas de Vasconcelos por la educación, pero antes la gente no sabía leer, entonces lo que hacía era replicarlo oralmente. Y muchos de los poemas de Benedetti, de muchos autores, así se memorizaban, se transmitían de forma oral. Y aquí en México tenemos un equivalente que era en poesía, que era Jaime Sabines, ¿no? Pero bueno, era muy popular, la manera tan sencilla de escribir, el lenguaje que emplea, pues era muy atractivo para que la gente lo pudiera recordar, ¿no? Entonces, esta novela, pues, abarca muchos elementos, muchos temas, pero bueno, principalmente hablamos de un protagonista que es burócrata y que está llegando a una edad de 49 años, va a llegar a los 50 y pues siente que ya no tiene mucho más que aportar, ¿no? Hasta que encuentra esa mujer que le da esa energía, se enamora y le transforma la vida, ¿no? Pero en su vida está marcada por tragedias, entonces pues esta ocasión pues no es de excepción y pues está asediada la novela por una tragedia. Entonces, la verdad es que es una novela muy sencilla, muy grata de leer. Le decía al doctor Víctor que yo cuando le empecé a leer, pues en lo personal se me hacía bien, tuve una reticencia hacia la novela, no me gustó, porque como se describe él, digo, híjole, me faltan unos cuantos años para llegar a esa edad, pero yo no me siento tan amolado como él se describe, ¿no? Entonces tenía una negativa, pero ya después la novela se transforma y agarra un ritmo y una intensidad, una potencia emocional muy fuerte, que parece que vaya increciendo en la propia novela, ¿no? Entonces, a mí se me hizo una novela estupenda, hay muchos temas de los cuales hablar: el trabajo, el ocio, la burla, el amor, el sexo, la pasión, las ilusiones, la soledad, incluso hasta Dios, ¿no? Está metida en la novela. Entonces, bueno, vamos a ir abordando los temas y algunos pasajes que vamos a leer, pero voy a ceder la palabra al doctor Víctor también para que nos platique sus nociones respecto a esta novela para comenzar y ya vamos a ir siguiendo las apreciaciones. Pues buenas tardes a todos y a todas. Bueno, sí es una... Bueno, no escuché todo, pero yo voy a ser breve. Y sí es una novela... Bueno, que el autor se siente... Bueno, no el autor. Bueno, esto es una novela como diario, ¿cierto? Por fechas, y muestra la vida burócrata que lleva, porque todo lo registra, administrativa, y él traslada la esfera administrativa a todas las esferas de su vida. Pero él siente que sin esta, cuando a punto de jubilarse, él siente que más allá de esta vida está vacío. Bueno, esta vida que tiene, después de que ya no tenga esa vida, su vida como se termina. Se va a terminar y lo que se pregunta es qué va a hacer después de su jubilación. Y encuentra a un personaje, bueno, y a pesar de que tenía hijos, fue casado y tuvo amantes, tenía otros amigos, él siempre se sintió vacío y conoció a una persona más joven, que esa persona más joven tal vez a una invención, pero que le permitió un chispazo de felicidad. Pero el chispazo de felicidad fue como un instante y por eso fue como la tregua. Bueno, ese personaje es Laura Avellaneda. Que pero este personaje que se llama Martín Santomé retrata muy bien a lo urbano y a la persona empleada de una oficina, al burócrata, y a la dificultad de trabajar en una oficina, a la vida típicamente urbana. En eso la novela tiene un gran mérito a lo que pasa cuando uno trabaja en la burocracia. Esto es como se siente uno. Había uno que es claustrofóbico, ¿cierto? Porque uno cuando trabaja en una oficina tal vez puede ver un lugar totalmente oscuro, quiere una ventana, ¿cierto? Ya tan solo pide una ventana y tengo una ventana.
porque así es la vida de oficina, el trabajar con los compañeros, o sea, eso tiene gran mérito la novela, el trabajar con todos los compañeros, no llevarse bien, el no tener amigos dentro de los compañeros, porque lo reconoce a una vez, ¿a quién le puede contar esto? Y su respuesta es, no se lo puede contar a nadie, ¿cierto? Porque nadie me va a entender. ¿A quién le puede contar algo personal que me entienda? Pues a nadie. Pero también él, cuando alguien le contaba cosas personales a él también no lo entendía, ¿cierto? Es un personaje que también son, en dados momentos que a él le preguntaron cosas, él también no entendía. Después hace las preguntas, pero es un personaje que aunque conoce a Laura y tiene como un chispazo de felicidad y como cambiarle el sentido a su vida, a final de cuentas no cambia. Entonces, no sé, puede hacer un resumen de la novela con base muy rápido, como en 3 minutos, con base en que conoció a Laura. Y Laura es un personaje que le caía, bueno, es el personaje femenino. Es una relación, había una diferencia de él que tenía 49 a ella que tenía 24, ¿no? Y era casi de la edad de su hija. Blanca, las cuales se hacen amigas, ¿cierto? Y es curioso que ella se hace amigas, pero él como que ellas se hacen amigas y también tienen una relación, llegan a sentirse muy identificadas, pero él incluso está más alejada de las dos. Él tenía miedo de que no se llevaran bien, pero en realidad el disfuncional como es él, o sea, no son ellas el disfuncional como es él. El que no funciona bien es él, no su mundo, o sea, el mundo no está, el que estaba mal es él. Entonces, y Laura es como un personaje que le cae bien a todos, el que le agrada a todos, es agradable, simpático, se lleva bien con los compañeros de trabajo, preguntan por ella y cosas así. Es el que le cambia la vida, a esta vida vacía, triste, en la burocracia, ella viene a cambiarle el sentido, pero solo por un momento. Entonces, bueno, el primero es que conoce a Laura en el trabajo como empleada, y él es jefe de Laura, y en un primer instante, pues, hay se conocen, pero es a la distancia, ¿cierto? O sea, él parece que no muestra gran interés por ella al principio, o sea, no le parece físicamente muy atractiva cuando la ve, ¿cierto? Pero ya después el vínculo va creciendo y incluso cuando va escribiendo su diario se va preguntando qué es lo que le gusta, no llega a decir, qué es lo que me gusta de Avellaneda, como le llega a decir él. Y aquí hay una relación en la distancia, nunca le dice su nombre, nunca le dice algo de cariño, siempre le dice Avellaneda como se llama en el trabajo, ¿cierto? Dice Avellaneda, o sea, nunca marca una cercanía, es más bien una relación como burócrata, o sea, te llamo te nombro desde la distancia. Pero poco va notando que se siente interesado por ella, aunque no sabe exactamente qué, empieza a sentir algo nuevo, una como felicidad tranquila, organiza un encuentro, y esto es característico de él porque era muy calculador, o sea, porque en el café no se encuentran por casualidad, él lo organiza, ¿cierto? Y la está esperando. Bueno, de hecho la va a esperar a varios lugares, va a la feria, ¿cierto? Va a otro café, y hasta que y ella le pregunta, ¿siempre vienes por aquí? Y dice, sí, vengo diario. Pero en realidad no iba diario. Pero él lo organiza porque él en su vida administrativa organizaba todo. Pero ya después, y ya después pasa de que hay interés, se conocen, él le dice que está enamorado, son las palabras, que está enamorada, y ella dice que ya lo sabía. Y empiezan a salir, y empiezan a tener una relación. Después hay un rompimiento en cuando él, bueno, a mi ver, él renta el departamento porque en un sentido se puede tomar como positivo de que rentó el departamento y él tomó como la iniciativa en la relación. Pero rentó el departamento sin pedirle permiso, entonces no le preguntó solamente si a ella le gustaría que hubiera rentado un departamento, y aparte lo amuebló a su gusto. Entonces fue como una decisión que tomó por ella,
Y aparte, en ese momento hubo como una separación de lo privado con lo social. Santomé estaba viviendo como dos vidas, una vida que tenía escondida a Laura, pero la tenía apartada de la esfera social, porque no salían juntos casi, no salían a la calle juntos, él tenía mucho miedo del que dirán, cosas así. Y de hecho solamente hay una vez que salen juntos, que es cuando cumple 50 años, es que salen juntos y caminan por la calle y se encuentran a mucha gente, se encuentra a su suegra. Pero en un inicio llevó vidas paralelas, y de hecho es una de las cosas que le reclama a Jaime, su hijo, que él le intentaba poner moralidad, pero que él llevaba también una vida paralela, que lo tenía que considerar. Pero en ese momento que tal vez estuvo con Laura en el departamento, ese tiempo, fue como su tiempo más feliz, en el que se sintió más realizado y que realmente tenía sentido su vida. Pero después, lo que decía el doctor Jonathan es como una tragedia. Repentinamente Laura muere, ¿cierto? Y eso como el estrés, ¿por qué se murió? Pero muere y ahí marca como la tragedia, y donde Santomé encuentra como un chispazo de felicidad, pero al final de cuentas regresa a su vida que tenía antes. Y solamente, y por eso su título fue como una tregua, fue como un chispazo de amoroso de Laura. Sí, creo que con la muerte de Laura desapareció, y lo más triste es que no fue a su funeral, ¿cierto?, de Laura, y para ver a sus papás también inventó algo. O sea, no lo dijo directamente que él era sino que inventó, fue a hacerse un traje a pesar de que Laura le dijo no vayas a hacerte un traje, él fue y inventó algo para es una novela del lado habíamos ido del lado llamas, que estaba dedicado a lo rural, aquí es del lado de lo urbano, y cualquiera que ha trabajado en un ambiente burocrático entiende la novela de que está ahí. Pero también tiene similitudes, contaba el doctor Jonathan que tiene similitudes de cierta manera, y Benedetti yo creo que toma cosas del realismo ruso, como Chekhov seguramente, que en La dama y el perrito también hay una relación que ya tardía, y también es un amor que no se puede llevar a cabo, pero en el cuento de Chekhov el personaje del masculino sí cambia y se preocupa mucho por el personaje femenino. O sea, hay una transformación del personaje. Es una novela psicológica, en el sentido debe estar impulsada por Dostoyevsky, aunque no tiene la profundidad psicológica de Dostoyevsky. El personaje de Santomé, o sea, es psicológico, sí está pensando, aunque no a la profundidad de Dostoyevsky. Y tiene también cosas de Tolstoy con Ana Karenina, con una relación como que nace de la mentira. Aunque no es una mentira, pero una relación que nace de todo planeado, no puede terminar bien. Y tendrá cosas del existencialismo también. Sí, es una gran novela, que podemos ir viendo cada parte. Sí, claro. Sí, efectivamente es una novela muy sentida, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto que decía el doctor Víctor sobre el existencialismo, porque en realidad pues el autor parece que está así arrojado al mundo, y todo es como una monserga hasta que aparece otra vez el amor en su vida, ¿no? Entonces eso como que le vuelve a dar color, le da intensidad, y es lo que le da intensidad a la novela, es lo que le da vida, porque al principio pues es tal cual lo describió Víctor, es una novela que monótona, como una cuestión burocrática, simplemente estamos cumpliendo las funciones, en este caso está cumpliendo la función de describir qué pasó, pero empieza la emoción hasta que empieza a haber ese interés con Laura Avellaneda. Entonces, pues, si gustan pueden decirnos qué, podemos comenzar, ¿no? ¿Qué es lo que más les gustó, de lo que leyeron, qué es lo que más les atrajo? ¿Ya leíste alguno de los poemas? No, pero bueno, podemos empezar. ¿Cuántos leamos en Aquí importante es cómo se define su vida con lo que era el viudo de Isabel. Sí, claro. Y de ahí es donde entra la monotonía, no sabe manejar a los hijos, no sabe escucharlos. ¿Por qué? Porque pues, era la labor que hacía la mamá, ¿no? Pero le cortas a la mamá y se acabó la cosa, y entonces él se dedica a lo que todos los hombres de mi generación se dedican a trabajar, a ser un proveedor
y pues lo que pasa ahí, pues lo desconoces porque no sabes ni acercarte a tus hijos porque nunca has estado con ellos. Tal vez están trabajando. ¿Y cuál es tu final? Es como la zanahoria del burro, ¿no? ¿Cuál es? La jubilación. Pero ya después de que te comes la zanahoria, pues ¿qué detrás de? Y más si no tienes a alguien, una compañera que te esté ayudando, que te vaya cambiando este paradigma, ¿no? Porque eso es importante. Porque si te dedicas a trabajar, pues no, que tengas 50 hijos, no los pelas. Entonces, eso te lo pone ahí en la novela, ¿no? Como nuestras generaciones, porque las nuevas generaciones son 180 grados a lo que éramos nosotros, y pues sí, te quedas sin compañera, los hijos, pues ahí van, saldrán, no sabes ni qué hacen, no sabes ni qué estudian, si no estudian. Tú estás dedicado a seguir proveyendo de ciertos amigos. Sí, claro, y eso que dices de los hijos es importante porque efectivamente él mismo describe, ¿no? Que no les dio suficiente amor, ¿no? Porque sentía que si les daba más amor después cuando fuera algo muy importante que les iba a dar, ¿no? Entonces no les demostró su cariño, y sin embargo con Laura llegó un momento en el que platicó bueno, ella, ¿no? Que estaba triste, dice, no, yo voy a tener hijos, y ella se puso triste, dice, bueno, no te pongas triste también, vamos a buscar mellizos, ¿no? O algo así, le comenta que quizás si los hubiera tenido, pues hubiera sido otra realidad. Entonces, miren, el doctor Víctor sugirió un poema que la verdad es muy bonito, se llama Te quiero, es de Benedetti. Dice, o alguien que tú lo quieres leer. Sí, muchísimo gusto porque es mi poema favorito. Adelante, Rebeca, te quiero. Gracias. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quieres porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos muchos más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quieres porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos muchos más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos parejas que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quieres porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos muchos más que dos. Que relata un poquito esa parte, ¿no? Describe ese enamoramiento que tiene de la vida y de que no importa las circunstancias, no necesita pedir permiso, ¿no? Para enamorarse, simplemente se enamoran. Sí, pues adelante, ¿quieren comentar algo? ¿Qué les gustó? Marisela, Rebeca, jóvenes. Bueno, siento yo que la estructura incluso del libro, la misma estructura de diario le da como ese peso monótono al mismo libro, o sea, el narrador es el mismo peso monótono que lo empiezas a leer y sientes como que la monotonía de él, cómo va pasando los días, cómo él va como en piloto automático Martín, cómo de repente, me parece que fue por febrero, llega a Avellaneda con los demás chicos, y cómo las cosas empiezan a cambiar y se empiezan a ver los cambios, como que de repente ya está más feliz, empieza a pensar más en cosas que a lo mejor antes no pensaba, y cómo al final regresa a ese mismo lugar, incluso peor porque ya ni siquiera sigue el diálogo, ya ni siquiera sigue registrando como hacía antes, y termina con esta frase que la de la tregua, ¿no? Que dice que Dios le había preparado a la oscuridad y esa parte cuando llegó a Avellaneda fue como una tregua, un momento fugaz en donde se sintió feliz.
Y siento que todo así funciona, ese libro funciona completo en base a la estructura narrativa de la forma de diario. Porque siento que si hubiera sido una novela normal, o sea, narrada así como si fuera un... ¿cómo se llama? ¿Como una serie de episodios? Sí, así, una serie de capítulos, episodios, hubieras perdido el peso de cambiar de monotonía a enamoramiento, felicidad, incluso al final que tiene el peso que tiene porque termina el diario. Sí, claro. Sí, esa parte es muy interesante. De esa que mencionas del apego, pero bueno, ahorita vamos a ir a esa parte final, que es muy parte porque es muy importante, no hay como que mencionas, pero viene la parte, viene anunciada quizá desde el principio, de la mitad, muy fuerte de la novela, y al final concluye justamente con esta frase de la que sí, pero el ritmo es le da cambios de ritmo, ¿cierto? Que es monótono, se notan los cambios de ritmo que le da, cuando se acelera y cuando termina, ¿cierto? La novela. Entonces, sí, tal vez si hubiera escrito, ¿sabes? Otra estructura no hubiera tenido el mismo impacto. Porque también, dada la que escribía en su trabajo burocrático, porque también luego de escribir la letra, ¿cierto? Cómo evolucionó sus letras, cosas así. Entonces registraba todo eso. Y entonces pudo registrar como todos los cambios, o sea, para darse como veracidad, como un narrador creíble, de que sí estaba registrando todo lo que sintió en todo, casi en ese año. Sí, entonces, que lo registró. Fue una lluvia tremenda, ¿no? Los cargos y sus sabores. Bueno, este sería un caso como que se mimetizó con su profesión, ¿cierto? Y todo lo llevó hacia su profesión. Porque incluso cuando tiene uno de sus encuentros con unas mujeres, que comentaba una le dijo que se la habló como un burócrata, como un empleado, ¿cierto? Entonces, un empleado que se mimetiza con su, y todo lo lleva a su vida. Hasta parecer el amor era burócrata. Y era ordenado, era ordenado, calculaba, administraba, lo llevó a su vida. Así lo aplicó. Eso sucede, ¿no? Sí, por eso hay que tener cuidado. Marcan que muchas veces me fijaba, por ejemplo, contratabas a una persona como secretaria, de las que ya no existen, y estudiaba, seguía estudiando y acabó una carrera, pero su comportamiento en el trabajo era de una secretaria. A pesar de que era licenciada, doctora o lo que sea, siempre la marcaba. Yo siempre decía, abusados muchas veces decía cuando daba clases, abusados en lo que estudian, porque se los va a marcar de toda la vida. Ustedes pueden dar cuenta, aquí en un montón de estos que fueron normalistas, que son paternalistas, pero por ejemplo el que viene de la calle y que es profesionista es duro, y tú sabes que es así, ¿la haces o no lo haces? Entonces, la primera profesión marca a la gente, ¿no? Y no varía. Y algo a mí que me fascina, lo que todos cuando estamos chamacos, le ponemos apodos a todos los amigos, ¿no? Y me fascina esa el famoso adoquín, que después de mucho tiempo, oye, pues ¿cómo te llamas? No, pues que soy Mario Vitale, ¿no? Sí. Y el famoso adoquín, ¿no? Sí, claro. ¿Qué ha pasado? Es más, en la vida real, a alguien de mis amigos de estudio, estudiábamos en una muchacha, en aquel tiempo no la veía ropa, ¿no? Y platicando con otro cuate, le dice, no, pues, fulana de tal, y pues así, está bien fea. Y que es que se pone serio, ¿cómo que está serio, no? Pues que me casé con ella, ¿no? Entonces, te das cuenta que es la historia de cualquier ser humano con los que convivimos día a día, ¿no? Sí, claro. Sí, pues es la narración de la vida cotidiana de una persona. Sí, cuando le habla de adoquín, ¿te acuerdas del adoquín? Entonces era yo, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, claro. Estuvo muy bueno ese personaje. Sí, muy divertido. Muy divertido. Muy divertidas, ¿eh? De hecho tiene personajes también, tiene partes divertidas donde te ríes mucho, ¿no? Sí, son partes cómicas. Yo bueno, yo quería hacer comentarios al Sí, adelante. al final, pero la verdad es que a mí me encanta el libro. Yo de hecho lo leí hace siglos, en mi juventud, lo leí, me acordaba siempre de Avellaneda y Avellaneda. Y cuando
y la tenía a veces en la cabeza, pero no recordaba en qué libro la había leído, y por ahí tenía mi libro abandonado, ¿no? Claro que no lo saqué, me fui a comprar otro, porque dije, no, este sí me encantaba, ¿no? Este libro, y yo lo repasaba, y al final pues terminaba llorando, porque pues en aquel tiempo estaba demasiado sensible, y sí tiene momentos donde te mueve el tapete, ¿no? Pero ahora creo que me lo ha movido más, porque yo estoy justo como está en el libro ¿con el calendario? Yo me voy este año, me jubilo este año. Te faltan Y estoy precisamente tachando mi calendario, ¿no? ¿Y qué tienes a tu Lauro? Trabajo en el gobierno también, ¿cómo? ¿Qué tienes a tu Lauro? No. Nada más tengo a mi Mari. ¿Cómo? Tengo a mi Mari nada más a mi lado. Entonces, pues también soy burócrata. Pero yo sí trabajo, bueno, así como ellos en ese tiempo también, ¿no? Hay muchas cosas que también, pues también me llegaron, me movieron, ¿no? Va uno relacionando los personajes con tus compañeros que tienes alrededor, ¿no? Tus compañeros de trabajo y todo, ¿no? Y el bullying y todo, luego la burla, ¿no? Sí, no falta también el que nada más irán echando el ojo a las chicas, no falta el jefe que también pues se ha lanzado, y en fin, hay muchas cosas que uno vive, imagínate, en 28 años casi, ¿no? Que voy a cumplir en gobernación. Y entonces, pero para mí lo más fuerte es el final, definitivamente, ¿no? Eso sí, como les digo, yo termino llorando, pero también ahora me tocó otros puntos, como el punto de los hijos, el chico que es gay, que en esos años... Pues, nunca se puede determinar si lo es. ¿Quién? Bueno, ahí dicen otra cosa peor, yo dije decente, ahí dicen marica. Todas las sospechas, ¿no? Indican que puede ser, pero nunca dice... Pero inclusive hasta... Pero desapareció, ¿no? Sí, o sea, todo indica que lo es, pero no se sabe si realmente... Todo indica que lo es, pero no sabe. Se presume. Bueno, entonces... Pasen adelante, por favor, no se queden atrás. Porque tiene amigos. Sí, claro, entonces es el tema que... Bueno, pero tiene amigos que parecen ser, pero, o sea, nunca o sea... No se conoce. Eso es una moralidad de San Tomé. Pero inclusive hasta el mismo papá dice, ¿no? No sé con qué estaba, en qué diálogo estaba, y dice, ay, ese marica, y dice mi hijo, ¿no? Sí, ¿se acuerda de su hijo? Compañero de trabajo, Santini, diciendo que lo busca para hablarle de algo, y él le dice que su hermana, ¿cierto?, de 17 años, se desnudaba porque no quería convertir a hombre. Exacto, y Santini ¿no? se lo cuenta, y él no lo toma en serio, dice, ay, está buena, ¿cierto?, tu hermana, ¿cierto?, dice algo así. No, y creo que el chico, bueno, suponiendo, ¿verdad?, entonces, que hubiera sido en ese tiempo, pues, cómo estaba, ¿no? Lo consideraban como una sodomía, donde pues estaba, en ese tiempo no veíamos la homosexualidad como la vemos ahora, que se acepta, que todo, ¿no? Y yo siento que por eso fue que él se va, porque él no podía soportar el tener que enfrentarse a su familia. Ya se había enfrentado a su hermana, a su hermano lo había golpeado, entonces él nunca dice no lo soy, nunca niega que no lo es. Entonces la parte que él estaba viviendo también, que era muy fuerte fuerte en la fecha, en el tiempo, porque pues no se aceptaba, y luego tenerlo que enfrentar con su familia, ¿no? A veces hasta uno mismo con los hijos piensa, mi hijo será gay porque no tiene novia, porque se ha apartado. A mí me tocó con mi hijo mayor. Y entonces un día se me queda viendo, yo creo que me estaba adivinando el pensamiento, y me dice, ¿no? Mamá, yo sí soy hombre, ¿eh? Nunca dudes de mí, me dijo, ¿no? Entonces, pero por lo menos mi hijo me lo dijo, ¿no? Entonces, en el caso de este chico, pues no lo enfrenta, si lo era, tampoco no tuvo el valor de enfrentarlo. Bueno, y pues me fascinaron todo el libro desde el principio hasta el final, porque vas encontrando cosas
que de verdad que tiene mucha esencia, ¿no? La forma en que, cómo está escrito el libro, es muy sencillo, sin embargo, es muy hermoso, abarca muchísimos temas, como bien lo dijiste, sobre todo el tema de la vida, de la muerte, y que desde un principio hasta pareciera que ya se estaba sospechando que iba a haber una muerte. Yo pensé que la muerte iba a ser de él en un principio, ¿no? Pero no me imaginé que la jovencita de 24 años, porque esa era la edad que ella tenía, era la que iba a morir, y de esa manera, ¿no? Pero pues lo vemos en la actualidad, que un infarto le da hasta a los niños, le da hasta a los adolescentes. Yo tuve un sobrino de esa edad que también se infartó en la calle y falleció. Entonces, cada tema que se va viendo, a mí se me hizo, de verdad, de mucha esencia, se me hicieron temas muy bonitos, y sí me quedo con un buen sabor de boca, y sobre todo porque yo sé que Benedetti pues es Benedetti. Sí, muy bello Benedetti. Sí. Sí, son elementos muy, muy interesantes los que mencionas, Rebeca. Y creo que podemos profundizar en cada uno, ¿no? Pero si gustan, escuchamos también qué opiniones tienen ustedes respecto a la novela. Bueno, igual, agregándole igual a lo que comentó de que el hijo Jaime, que bueno, presuntamente era homosexual, igual hasta donde yo llegué del libro, en una parte encuentra una carta de su primera, bueno, de su única esposa, y pues ahí, a lo que entendí, creo que Jaime, al ser el más chico, también fue cuando murió su mamá y esposa. Creo que, no sé si entendí mal, pero al parecer después de dar parto, un par de horas fue que falleció su esposa. Y pues eso también podría haber sido, no sé si ya después en el libro menciona que tiene como que remordimiento por Jaime, porque pues aparte de que fue bueno, no causante, pero pues se podría decir que del fallecimiento de su esposa, que aparte pues le haya salido homosexual y así, como que le haya generado un rencor. No sé si lo mencionan después, pero bueno. Pero no sé qué es lo que más quiere, ¿no? Sí, pero nunca se lo demostró, ¿no? Ajá, sí, qué mal. También como algunos apellidos me resultaron interesantes, por ejemplo Valverde y Suárez, pues por los futbolistas, como que aquí no son muy sonados estos apellidos, pero ahí me imagino son muy recurrentes, como el Rodríguez, así. Igual, pues sí, como es uruguayo, sí, ¿no? Sí, claro. Pues sí tiene como esos detalles que la hacen ambientarla en esa época, en 1957, ¿no? Y pues también el cómo toca esos temas, ¿no? Para la época. No sé cómo haya sido visto en ese tiempo que hablara de la homosexualidad o bueno, también, no sé qué también visto era como que la brecha entre la relación con Avellaneda, no sé, igual, como en esos tiempos cómo se dio. O sea, como que era más como si hubiera sido... Era compañero de trabajo. Ah, sí. Y era el jefe. Pero me refiero a común que se casaran distintas edades, sí, o sea, en aquella época, ¿no? Bueno, o sea, antes como que eran, o sea, no era... Pero tan él sí mal estaba visto. preocupado por la diferencia de edades, o sea, O era su pretexto para no Sí. comprometerse, como decías, ¿no? Tenía miedo, ¿no? Yo siento que él tenía mucho Ajá, bueno, miedo también como porque a aparte- enfrentarse a su vejez y tener una mujer muy joven. Y a los porque comentarios, sí, claro. Hay una hipótesis muy interesante de Víctor que ayer lo explicábamos, bueno, si quieres comentarlo, con su falta de compromiso. bueno, es que él nunca se comprometía y por eso nunca habla con su hijo y está diseñada la novela para ser así, nunca va a hablar con él en la novela. Pero Porque casi no- al final, Víctor. bueno, pero al final, o sea, durante toda la novela nunca va a hablar con él porque está diseñado para no hablar con él. No con ella, Para porque no dijo que- solucionar, no con su hijo Jaime, o sea, de que no habló, pues está diseñado para que no hable con él. Porque Ajá. nunca se va a aclarar eso, o sea, ese conflicto va a seguir, porque él no va a enfrentar eso. O sea, hay varias de las partes de la novela que él nunca se compromete, cuando le piden un consejo no se compromete.
cuando pasa lo de la lotería, que alguien se la gana, dice, lo hubiera dicho, ¿cierto? Pero no me dijo que tu compañero dice, lo hubiera dicho, no pensé que tampoco reaccionara, así, al final se disculpa, pero tampoco pensé que él se iba a alocar de esta manera, ¿cierto? Él pudo haber solucionado el problema, pero no lo ha, a fin de cuentas no lo hizo. Él dice, pero ¿para qué reacciona así? Pero sí lo decidió, ya estoy decidido a casarme con Avellaneda, ¿no? Pero era cuando ya estaba enferma. Pero ya había pasado. Sí, sí, claro. Fue el momento que se decidió cuando ya no era podía. una persona que no tenía compromiso y que bueno, gran parte de que estaba vacío también en un inicio. Esa era su personalidad. Que incluso yo puedo decir algo antes de que lo que está diciendo Víctor. Es que yo pienso que en esa época la generalidad era como muy hermética, no había mucha comunicación entre padres e hijos. Entonces creo que eso lo llevaba a no ser como determinativo para sus decisiones, porque tenía esa falta de comunicación, pero no generada porque no quisieran, sino porque pues así era generalmente, como que no había mucha comunicación entre padres e hijos. Y eso, bueno, es que eso yo lo noté cuando efectivamente no se les acerca mucho a sus hijos. No abre mucho la comunicación, más bien permite que ellos hablen, pero él no aporta mucho. Pero yo lo llevo a esa generaciones de atrás que era así. Es que sí, enseguida yo creo que tiene que ver mucho con eso de la falta de compromiso, porque no habla con nadie en realidad, ¿no? O sea, ni con sus hijos, en su trabajo, lo esencial, como un burócrata, cumpliendo. Incluso recuerdan esa escena donde describe cómo trabaja, cómo funciona, cuál es el trabajo en una oficina, cómo tienen que relacionarse con ellos. No son amigos, son compañeros, y entonces es meramente las amantes que había tenido una vez, no volvía. Solamente se acostaba con ellas una vez, ya no las volvía a ver, ¿no? A todas las mujeres que eventualmente se encontraba con ellas, pero eran diferentes, o sea, no había ese compromiso. Y sí, posiblemente tiene que ver con la soledad, porque recuerden que dice que cuando habla de que Avellaneda también era hija única, y él dice que él era hijo único, ¿no? Y que era muy difícil. Es muy difícil, y que se tenía una soledad. Ya no recuerdo en qué parte es, pero sí señala esa que es muy difícil vivir como hijo único y siempre trae consigo la soledad. Y en realidad, pues desde que inicia el diario, habla de una soledad impresionante, ¿no? Que tiene, que se va llenando ese vacío que tiene conforme va conociendo a Avellaneda, ¿no? Incluso en una de las cartas que encuentra de Isabel comenta eso, ¿no? De que con Isabel casi no platicaba, que no tenía mucha comunicación, hasta con Avellaneda que empieza a tener con más comunicación, incluso se empieza a conocer él mismo. Que esa es una parte interesantísima de esa sustitución, porque recuerdan esa carta que encuentra de Isabel que mencionaron. Sí. ¿Cómo la describe? La describe como una mujer hermosa, un cuerpazo, y no había comunicación verbal, todo era sexual, ¿no? Y entonces ya después la compara con Laura y dice, aunque volviera a encontrarme en este momento a Isabel como en ese momento la tuve, y la comparo con Laura, prefiero a Laura, ¿no? Porque con ella empieza a expresarse. Es algo... Yo siento que como que Laura es como que el eje rotativo del libro, porque en base a cuando conoce a Laura, sí, es cuando empieza pasamos de la monotonía a la autoconocerse, incluso, porque hay una parte que dice que incluso Laura le ayuda a comprender a él, a sus hijos y a ella. O sea, le empezó a comprender a más personas. Y siento que también cuando muere es el otro eje rotativo, bueno, el otro punto de inflexión donde ya pasamos a la muerte, donde se empieza a cuestionar incluso a Dios, a él mismo, y empieza a cuestionar todo lo que lleva en la vida. Y también siento que una de las cosas más importantes del libro es como tomando la idea de es la falta de compromiso, incluso una evasión general de todo lo que tiene. Evade hablar con sus hijos, evade hablar con sus compañeros, con personas, incluso con los papás de ella, ¿no? Con los papás de ella, incluso evade ir a su funeral, evade todo,
Ah, claro, como comentamos ayer, un puesto más alto no lo quiero tomar. Siento que va variando todo y también es como la principal característica de Martín. Eso es lo que va como tornándose el libro, en lo que nos vamos basando para poder conocer a todos sus demás. Yo creo que es repetitivo el patrón que tuvo con Isabel después de su muerte, ¿no? Nuevamente con Avellaneda, ¿no? O sea, lo que se un poco evasivo, ¿no? Como que no trabaja esa parte de la muerte de Isabel y con Avellaneda vuelve a ser repetitivo, pero es evasivo. Es que incluso dice, ¿no? Que cuando ya murió Isabel, se transformó, bueno, se quedó vacío, o sea, de por sí tenía una soledad y con eso se quedó, incluso me parece que utiliza seco, ¿no? Seco o vacío. Seco. Ajá, sí. Entonces ya no tenía, sentía que ya no podía ver nada, incluso se acuerdan que dejó de reír, sí, que con ella reía y carcajeaba, ¿no? Que ella se enojaba, pero él a partir de la muerte de Isabel dejó de reír, como que perdió el gusto por la vida, ¿no? El lado alegre, divertido, lo perdió totalmente. Y no dice que lo recupera con Laura, pero más bien lo que recupera es como que empieza a recuperar el color, la vida y la forma de expresarse. Mismo, claro, ¿no? Exactamente. Es algo interesantísimo. Incluso hay un poema hablando de que cuando conoce a esta Avellaneda, cómo empieza a transformarse, ¿no? Pero podría ser ese de táctica y estrategia. ¿Lo quiere leer alguien o que lo lea Rebeca, como gusten? Gracias. ¿Cuál es? La táctica. Ajá, ¿verdad? Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no hay telón ni abismos. Mi estrategia es más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, ni sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Que describe mucho, ¿no? Esa relación. Adelante, Cristi. Sí, hablando también de poemas, a mí un poema que me gusta de él, que también lo relacioné con él como personaje, es el de No te rindas. En este caso, pues prácticamente en el poema dice, ¿no? No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Y esto también me contaron maestra en un obituario, también lo vi plasmado a una persona, ¿no? Finalmente es esta parte que lo relacioné por esta soledad entre él cuando se entera que también ella era hija única, ¿no? Y que finalmente la madre le dice la historia realmente de lo que ella guardaba como secreto, ¿no? Al final nunca le dice que ella no era la hija del papá que ella conoció, ¿no? Del papá. Y finalmente para mí era como decir, entonces quiere decir que ella lo vio como su padre y él como esa parte de lo que no vivió, porque cuando conoce a Isabel, pues más bien cuando se casan, él tiene 28 años, ¿no? Y prácticamente que vivieron 5 años juntos. Y todo ese tiempo de los 28 a los 49, pues, ¿cuántos años son de diferencia? Casi, sí, los 20, ¿no? 21. Ajá. Y está 21, ¿no? Porque son... Ella tenía 24, ¿no? Y el 49.
25. Pero me refiero de cuando se casa, son... de su esposa Isabela. Ok. Sí, en ese lapso de tiempo pues siempre está la ignorancia, el no quererse comprometer. Y cuando encuentra esa carta donde pues, ella le dice, ¿no? O sea, tú no estamos juntos, pero mira, te extraño, ¿no? Finalmente dice, casi sin ti me muero, ¿no? Pero también algo que le dice ella, lo que quiero es que te enteres que estoy embarazada y que realmente pues tengo a la niña, al niño, mis tíos, que dice, los cuidan bien, pero te extrañan, ¿no? Finalmente. Y en ese lapso, digo, entonces quiere decir que él, en realidad, a pesar de que ella le da luz, le inyecta esa juventud, ¿no? De ella hacia él, pero ella en realidad está buscando ese padre biológico que no lo tiene y no lo sabe. Finalmente busca ese apapacho porque dice la madre, ¿no? Cuando le dice, es que su papá nunca, él mismo le dice a él que nunca la apapachó, él se pregunta, ¿no? ¿Por qué no la apapachó, la abrazó y todo ello? Y ese cariño en la vida real, pues sí existe, esa falta de apapacho, de acercarse el uno al otro, transmitir ese amor, y finalmente el otro lo anda buscando siempre, ¿no? Sí, claro. En otro lado, entonces, desde el punto de vista psicológico, ella buscó a un hombre con esa edad para cubrir esa necesidad. Claro. Entonces, a mí en particular, desde luego, también me gusta mucho la novela y lo traje también a colación de ese poema. Digo, claro. Ahí está lo que yo estaba diciendo de alguna manera también, pues esa inyección que le está dando a Avellaneda, ¿no? No te rindas, al final tienes que seguir por lo que mismo vivió con Isabel, buscando realmente pues esa alegría que había perdido, esa sonrisa que ya no tenía. ¿Quieren que pero ya después podemos descubrir un poco más lo que dice la profesora Cristina, si era como un amor paternal o era un amor. Sí, quién sabe. Bueno, yo tal vez un poquito muy economicista. Pues el contexto cuando escribe el libro es justo la época donde el sector servicios, el trabajo en oficina, pues está creciendo demasiado, ¿no? Y pues ahora sí que en ese contexto se ubica la historia del actor principal, y pues es un contexto donde mucha rutina que lo mantiene desolado y que encuentra pues en el amor como como en el enamoramiento, ¿verdad? Pues una escapada, ¿no? de todo este contexto, pues tal vez un poco aburrido en un sentido, ¿no? Entonces me pareció como interesante como desde el principio él ve como una esperanza ya jubilarse para pues poder dedicarse a lo que realmente quiere, ¿no? Pues a la jardinería, al hogar, otras cosas, porque el trabajo pues lo siente ya como una pesadez, ¿no? Entonces eso lo reto un poco por el tema de, por ejemplo, ahorita está muy en boga esto de estudiar temas de pobreza de tiempo y todo eso, de cómo pues a lo mejor puedes tener recursos económicos, pero tal vez no tienes el tiempo para disfrutarlos, ¿no? Entonces es como un tema pues, que se ha estado tomando mucho en algunas investigaciones y pues que ya estaba escrito desde hace mucho, ¿no? Tal vez en una novela, pero que es como importante pues analizarlo, porque implica que el ser humano pues pierde pues su esencia de alguna forma por el trabajo, si es que es algo que no te gusta, ¿no? Porque también el trabajo puede ser reivindicativo, pero también puede ser pues como que te da un bajón emocional, ¿no? Dependiendo de si te estás haciendo algo que te agrada, ¿no? Entonces por mi parte pues es como eso, ¿no? Como rescatar esa parte pues, económica un poco del contexto histórico y social en el que se ubica. Pues como se le trabajo que se para por hacerlo. Me acordé de Facundo Cabral, ¿no? Que decía que quien trabaja en lo que no le gusta es como robarse a sí mismo. Ese es dinero robado, está traicionando a sí mismo. Yo creo que, bueno, si gustan podemos comentar algo más, pero vale la pena también leer algunos pasajes de la novela, ¿no? Podríamos leer la carta, podríamos leer cómo se le declara. Hay una parte que a mí me gustó mucho,
porque recuerden esa escena donde ella empieza a hablarle de sexo, ¿no? Ya están juntos, entonces ella se avienta su disertación sobre el sexo, sobre que los hombres los hombres son los que casi utilizan a las mujeres, y ya al fin de cuentas él le dice, bueno, ¿de dónde sacas eso, no? Pero ahora decirme, ¿de dónde sacaste que los hombres piensan de ese modo? De que fueron los hombres quienes inventaron esa saludable macana de que el sexo lo es todo en la mujer. Puso una cara de sentir vergüenza, de saberse acorralada. Yo qué sé, alguien me lo dijo, y no soy una erudita, pero si no lo inventó un hombre, merecería que lo hubiera inventado. Entonces, es algo muy interesante. Esa parte me gustó mucho porque no predomina la razón. Ella dice que ella no es una erudita, no es experta, y después dice, eso me encantó mucho, dice, de pronto se cayó, dejó a un lado toda su militancia, se miró en el espejo, no con coquetería, sino burlándose de sí misma, se sentó en la cama y me llamó, vení, sentate aquí, soy una idiota perdiendo el tiempo con semejante discurso. Total, yo sé que vos no sos como los otros, yo sé que me entendés, que sabés por qué razón esto para mí es un verdadero caso de conciencia. Había que mentir y dije, claro que lo sé. Pero a esa altura ella estaba en mis brazos y había otras cosas en que pensar, otros viejos proyectos que realizar, otras nuevas caricias que atender. Los casos de la conciencia tienen también su lado tierno. Entonces me encantó porque eso que podría generarse como una disertación de razonamiento, de lógica, que el sexo, que los hombres son unos malvados que solo utilizan las mujeres, lo que sea, a fin de cuentas, ¿eso dónde lo sacaste? Y ella dice, o sea, se quedan como no continuar una discusión y más bien enfocarse a su relación, a que se quieren olvidarse de todas esas tonterías del pensamiento y regresar a su propia relación, ¿no? A lo que estaban viviendo en ese momento. Eso me encantó, esa parte de la novelita. Pero bueno, no sé qué quieren leer ustedes. Sí, porque yo creo que a todos, a mí sí me ha ocurrido, ¿no? Y digo yo, bueno, ya, yo no quiero que el día de mañana, le comentaba, yo no quiero venir aquí con un bastón y toda llena de arrugas y todo. Yo sé, igual que Avellaneda, que era un hombre también brillante y que podía haber ocupado ese puesto que se le estaba ofreciendo, mejorar sueldos y todo, ¿no? Pero de verdad uno también se encuentra con la realidad, ¿no? O sea, ya cumpliste tu tiempo, ya cumpliste tu época y ya vete en el espejo y ve que ya es tiempo de que hasta aquí, y darle la oportunidad también a los jóvenes que vienen, ¿no? Que vienen después de nosotros, ¿no? Sí, eso es algo importante. Yo agregaría algo. Sí. Que nosotros estamos en la convención, porque vas a recibir una pensión, una jubilación. Pero los muchachos de hoy en día, y se los pongo en la mesa, todos los jovencitos, van a llegar a nuestra edad, pero van a llegar con una FORE que no les va a alcanzar una tercera parte del último sueldo que tengan. Entonces, si no se ponen a pensar que algún día se van a ver viejitos, pues se les va a cambiar el cabello. Así de fácil. O sea, aquí está hablando, estoy pensando en la pensión, estoy imaginando, pero este señor, pues, tal vez no le había llegado a quería hacer de las suyas, entonces pues si ganaba 50,000 pesos argentinos, uruguayos, pues ahora ya ganaría 50,000 pesos de pensión, o un poquito más. Pues, por eso esperaba los días. Pero si pasa lo que sucede hoy en día, pues cuando lleguen a los 50 años y no le contaron lo suficiente, pues ahí va a estar crítica la situación, ¿no? Bueno, de hecho pasa, ¿no? Porque los profesores actualmente, muchos ya ni se quieren jubilar, ¿no? Todavía vienen ya es que, yo te lo digo yo como profesor de poli. O sea, si tú ganabas entre becas PIF y POFI y lámina Canadá y todo eso, o sea, sacabas 50, 60,000 pesos, cuando te sacan con 30 al mes, como que dices, y al mes, porque no es quincenal, ¿no? Dices, espérame tantito, ¿no? Como que ya dices, pues, hasta que me saquen con los pies por delante. No, sí, y yo lo veo aquí y me da, o sea, yo lo veo desde yo lo veo de fuera, ¿no? Pero ya luego eso se corrige, sí. Nos tocará eso, y si no tiene, si no tenemos pensión, ojalá tengamos mucho amor. Sí, claro. Tengan a sus avellaneras. Que no se muera y que sí, claro,
Ya para cuando se vayan les van a gustar. Con la otra, ¿no? ¿Por qué te preocupas tanto por cuando llega tu jubilación? A lo mejor ya ni llegamos. Es la que iba a decir, igual ni llegas ahí, ¿no? Él pensaba que él se iba a morir y Laura se iba a conseguir a otro. Sí, claro. Ajá, siempre pensando él en esto también, ¿no? Y normalmente, por ejemplo, las parejas lo que pensamos, yo me voy primero, no soy mi mujer. Y ahora está sucediendo al revés. Sí, claro. Las que se van son las señoras que Sí, se quedan los con niños, veces. y muchos, la gran mayoría, inútiles, porque pues así nos hicieron, ¿no? Sí, claro. O sea, ni, como decían, ni calentar un vaso de agua porque pues se nos quema el agua, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es preocupante, ¿no? Sí. A mí me gusta. La novela es una tragedia, no. Sí, claro, demográfica. Sí. ¿Qué nos va a pasar? Pero, ¿qué les parece? Hay una parte que a mí la verdad es que me fascinó esta parte de la carta. Si gustan la podemos leer porque se me hace interesantísimo. Después de que está en el enamoramiento, que está con la emoción ya con esta Laura Avellaneda y todo, casualmente abre un cajón y encuentra una carta, ¿no? Entonces ahí descubrimos cómo se murió su mujer, ¿no? Cómo es su historia, qué pasó con sus hijos, o en cierto sentido, por qué tiene esa relación con sus hijos. Se descubren muchas cosas. Y hablando de la muerte, justamente dice, ¿no? Le dice Isabel, dentro de la carta, le dice, ¿y si me muero? Le dice, me voy a morir, dime que no me voy a morir, dime que no me voy a morir. Dice, porque si me muero, yo voy a estar muy celosa de que te encuentres a alguien, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa a mí se me hizo hermosísima la carta. ¿Quién la quiere leer? A ver, ¿Quién? ¿Quién empieza donde dice la carta? querido mío, hace 3 semanas que llegué, traducen, 3 semanas que duermo sola. ¿No te parece horrible? Tú sabes que a veces me despierto de noche y tengo absoluta necesidad de tocarte, de sentirte a mi lado. No sé qué tienes de reconfortante, pero el saberte junto a mí hace que en el semisueño me sienta bajo tu protección. Ahora tengo horribles pesadillas, pero mis pesadillas no tienen monstruo. Solo consisten en soñar que estoy sola en la cama sin ti. Y cuando me despierto y ahuyento la pesadilla, resulta que efectivamente estoy sola en la cama sin ti. La única diferencia es que en el sueño no puedo llorar. Y en cambio, cuando me despierto, lloro. ¿Por qué me pasa esto? Sé que estás en Montevideo, sé que te cuidas, sé que piensas en mí. ¿Verdad que piensas? Esteban y la nena están bien, aunque sabes que tía Zulma los mima demasiado. Apróntate a que nuestro regreso, la nena no nos deje dormir por unas cuantas noches. Por Dios, ¿cuándo vendrán esas noches? Tengo una noticia, ¿sabes? Estoy otra vez embarazada. Es horrible decírtelo y que no me beses. ¿O para ti no es tan horrible? Será varón y le pondremos Jaime. Me gustan los nombres que empiezan con J. No sé por qué, pero esta vez tengo un poco de miedo. ¿Y si me muero? Contéstame pronto diciéndome que no voy a morirme. ¿Pensaste ya qué harías si yo me muero? Tú eres animoso. ¿Sabrías defenderte? Además encontrarías enseguida a otra mujer. Ya estoy espantándome, celosa de ella. ¿Viste qué neurasténica estoy? Es que me hace mucho mal no tenerte aquí o que no me tengas allí. Es lo mismo. No te rías. Siempre te ríes de todo. Aun cuando no se trate de nada gracioso, no te rías. No seas malo. Escríbeme diciendo que no voy a morirme. Ni siquiera como alma en pena podría dejar de extrañarte. Antes de que se me olvide, háblale por teléfono a Maruja para hacerle acordar de que el 22 es el cumpleaños de Dora. Que la salude por mí y por ella. La casa está muy sucia. Se pregunta. ¿La casa está muy sucia? ¿Fue a limpiar la muchacha que me recomendó Celia? Cuidado con mirarla demasiado, ¿eh? Y Zulma está feliz de tener aquí a los nenes. Y tío Eduardo, no te digo nada. Los dos me hacen grandes cuentos de ti. Cuando tenías 10 años y venías a pasar aquí tus vacaciones. ¿Continúa? Parece que te hice famoso con tus respuestas para todo. Un muchacho bárbaro, dice tío Eduardo. Yo creo que sigue siendo un muchacho bárbaro.
Aun cuando llegas cansado de la oficina y tienes en los ojos un poco de resentimiento y me tratas con ligereza, a veces con rabia. Pero de noche lo pasamos muy bien, ¿no es cierto? Hace 3 días que está lloviendo. Yo me siento junto al balcón de la sala y miro la calle. Pero por la calle no pasa ni un alma. Cuando los nenes están durmiendo, voy al escritorio del tío Eduardo y me entretengo con el diccionario hispanoamericano. Aumentan a ojos vistas mi cultura y mi aburrimiento. ¿Será niño o niña? Si fuera niña, puedes elegir el nombre siempre y cuando no sea Leonor. Pero no, va a ser varón y se llamará Jaime. Y tendrá una cara larga como la tuya y será muy feo. Y tendrá mucho éxito con las mujeres. Mira, me gustan los hijos, los quiero mucho, pero lo que más me gusta es que sean hijos tuyos. Ahora llueve frenéticamente sobre los adoquines. Voy a ver el solitario de los 5 montones, en el que me enseñó Dora, ¿te acuerdas? Si me sale, es que no voy a morir. Si me sale, es que no me voy a morir de parto. Te quiere tu Isabel. Postdata, salió el solitario. Hurra. ¿Continúa? Sí, continúa la carta, sí. No, ya no. Sí, ya. Termina. Entonces, es muy bonita, ¿no? Le describe cómo lo quiere, cómo lo extraña, los niños, y hasta le describe, bueno, el clima, la familia, porque ella está en casa de los tíos de él, no de ella. Pero a fin de cuentas, y además le dice que presiente ella que se va a morir, ¿no? Está en la novela inserta la muerte todo el tiempo, ¿no? Y ella ya lo presiente, dice, uy, no me voy a morir. Y quién sabe por qué le llegó esa sensación que podía morir, pero sí se murió. Y al final dice, bueno, voy a jugar a un solitario, si gano, no me voy a morir. Las cartas podrían ser un simbolismo. Podría ser, claro. Así como el reloj también, ¿no? de Martín. También, ¿verdad? Sí, claro. Que hay una parte que justamente con esto de la muerte lo empieza a prefigurar, ¿no? Que hay una parte donde habla de la máxima felicidad, que me recordó esa parte de microeconomía, ¿no? Nuestra canasta de la máxima, el punto de máxima felicidad, donde dice, habla de Avellaneda, ¿no? Y dice, de hecho por eso viene el nombre de la novela, pues porque empieza a describir cómo siente mucha emoción, ¿no? Que son los principios de la vida. Dice, se había quitado el saco que chorreaba y también, bueno, recuerden que había llovido, ¿no? Llovió a baldes. Bueno, es más, les voy a leer todo si me lo permiten. Dice, llovió a baldes después del mediodía. Estuvimos 20 minutos en una esquina esperando que llegara la calma, mirando desalentadamente a la gente que corría. Pero nos estábamos enfriando sin remedio y yo empecé a estornudar con una regularidad amenazadora. Conseguir un taxi era una especie de imposible. Estábamos a 2 cuadras del apartamento y decidimos ir a pie. En realidad corrimos también nosotros como enloquecidos y llegamos al apartamento llegamos al apartamento en 3 empapados minutos. Quedé por un rato con una gran fatiga, echado como una cosa inútil sobre la cama. Antes tuve fuerzas, sin embargo, para buscar una frazada y envolverla a ella. Se había quitado el saco que chorreaba y también la pollera, que quedó hecha una lástima. De a poco me fui calmando y a la media hora ya había entrado en calor. Fui a la cocina, encendí el primus, puse agua a calentar. Desde el dormitorio ella me llamó. Se había levantado, así envuelta en la frazada, y estaba junto a la ventana mirando llover. Me acerqué, yo también miré cómo llovía, no dijimos nada por un rato. De pronto tuve conciencia de que ese momento, de que esa rebanada de cotidianidad era el grado máximo de bienestar, era la dicha. Nunca había sido tan plenamente feliz como en ese momento, pero tenía la hiriente sensación de que nunca más volvería a hacerlo, por lo menos en ese grado, con esa intensidad. La cumbre es así, claro que es así.
Además, estoy seguro de que la cumbre es solo un segundo, un breve segundo, un destello instantáneo y no hay derecho a prórrogas. Entonces, ahí ya está diciendo que su felicidad va a ser un instante, pero a la vez está dando esa premonición, ¿no? Y que va muy de la mano con el final, bueno, casi el final, ¿no? Cuando llega, eso pasó el sábado 6 de julio, ¿no? Y ya el lunes 24 de febrero, ya había muerto Laura, y dice, digo, porque además, bueno, conforme uno va leyendo, uno dice, pero ¿por qué se llama La Tregua la novela, no? O sea, uno no, como que no queda claro, pero bueno, ahí ya está dando la pista, y el lunes 24 de febrero dice, ya había muerto Laura, y dice, es evidente que Dios me concedió un destino oscuro, ni siquiera cruel, simplemente oscuro. Es evidente que me concedió una tregua. Al principio Ahí tampoco asume su responsabilidad. Además, porque Dios es el culpable. Es evidente que Dios me concedió un destino oscuro, ni siquiera cruel, simplemente oscuro. Es evidente que me concedió una tregua. Al principio me resistí a creer que eso pudiera ser felicidad. Me resistí con todas mis fuerzas. Después me di por vencido y lo creí. Pero no era la felicidad, era solo una tregua. Ahora estoy otra vez metido en mi destino y es más oscuro que antes, mucho más. Entonces la tregua son esos instantes de felicidad que él considera su máxima felicidad. Por eso la nombró así la novela. Pero bueno, son pasajes que son muy interesantes, ¿no? No sé, ¿tienen alguna opinión o quieren leer algo? Ya que bueno, casi sigue ya casi lo del final, ¿no? Donde dice que porque se acabó aparte, perdón, Rebeca, no quería tanto en Dios. Bueno, pero si tú no, va evolucionando, pero tiene que ver. Ajá. Porque en un principio se habló muy bonito de Dios. Sí, es que sí, en realidad sí lo creo, pero de una, es como que está molesto con él, ¿no? Porque aquí incluso lo dice, ¿no? Cuando con su amigo y con Laura platicaban de la idea de Dios, también dice que quiere un Dios con cual dialogar, que Dios sí, claro. Dice que no, o sea, que Dios es la roca, que Dios es la mesa, que Dios dice que eso es Dios no. Que sí, un Dios para platicar con él. Sí, pero a la vez también dice que sabe que sí hay un Dios, pero que no le contesta, ¿no? O sea, sí cree que existe, pero que no, esa es su molestia, ¿no? Que no le contesta. No está conforme con él. Sí, claro. Sí, claro, ahí hay una, ¿cómo decir? Pues sí, un disgusto, ¿no? De que sí cree en él, o sabe que existe, pero hasta él mismo dice, ¿no? Una parte que él se siente como una algo muy pequeño de todo el universo, ¿no? Bueno, dice, no siempre hablo de la, pero algo es una así, molécula, ¿no? Ajá, algo así con respecto al universo, ¿no? Dice, ¿qué soy para Dios? No soy nada, ¿no? Porque no me contesta, no me escucha. Yo quiero un Dios, como dice Víctor, quiero un Dios que me hable, que me conteste, que me deje Avellaneda. Claro, por supuesto. Pero no todos los humanos, ¿no? Los santos que hemos estado viendo. Convenencieros. Sí, ¿Me de das? hecho, Te lo agradezco. Bueno, sí le dejó a Avellaneda. Lo que pasa es que él estaba decidiendo por la obra y mantenía una lejanía que no se podía llevar. Pero en realidad quería dirigir la vida de Laura, ¿cierto? Porque entró al departamento. La quería sacar de trabajar. Él dijo que le iba a sacar de trabajar sin preguntarle. Entró al departamento sin preguntarle a Laura. Le iba a sacar de trabajar sin preguntarle a Laura. Era como el machismo. Se enojó porque era lo natural, ¿no? Sí, claro. Y entonces se aventó toda una historia y ya cuando dice que bueno, ya le platican, no, si hubieras visto que me fui platicando con él y había reído como nunca, ya como que le regresó el alma a él, ¿no? Él pensaba que se iba a llevar mal con su hija, pero hace ellos se llevaron bien, ¿cierto? Pensaba que su hijo, el que era agresivo, no lo iba a probar y sí dijo que su hijo dijo que no había problema, que le deseaba la felicidad, ¿cierto? Entonces, mira, el que tenía el problema con parte del mundo era él. Sí, claro. No los demás. Sí, esa parte a mí me sorprende mucho, la parte de la hija, porque no sé, se me hizo muy curioso. No digo que sea imposible, ¿no? Pero o sea, me imagino como que para la hija, que tiene casi la misma edad que Laura, Blanca tiene casi la misma edad que Laura, y Blanca la quiere conocer. Entonces Laura está súper nerviosa, está hasta temblando, no sabía ni qué hacer, porque esta me va a reclamar
Y resulta que no, fue muy cordial, muy amable, la tranquilizó y le dijo que, pues que estaba muy alegre de conocerla. Y que ella pidió conocerla. Ella pidió conocerla además, ¿no? Entonces a mí se me hizo muy extraño porque yo hubiera pensado lo contrario, como que iba a haber una rivalidad, ¿no? Me estás quitando el amor de mi papá y la otra pues es el amor de mi pareja. O sea, a mí me hubiera parecido eso lo más natural, pero resulta que no, que estuvieron dispuestas a compartir al mismo hombre, ¿no? Claro, una como papá, una figura de padre y de pareja, ¿no? Pero si te das cuenta, no es un padre amoroso. Ah, no. Un padre que tenga a la hija en el pedestal. La amorosa es la hija, lo mismo la amorosa. Entonces, en el momento, pues es otra mujer, ¿no? Es que hay papás que son así hasta en la actualidad, ¿no? Muy indiferentes a los hijos, los vigilan de lejos, les demuestran el cariño comprándoles un montón de cosas, mandándolos de viaje y todo. Pero yo creo que ya era así el Señor, ¿no? O sea, era su persona. A él lo quería, él como que sí quería, pero menos, ¿no? Él decía que sí estaba enamorado, pero realmente más bien parecería que los demás lo querían, ¿no? Porque su hija lo quería, él no le demostraba el cariño a la hija, ¿no? Y la hija es la que le demostraba el cariño, incluso cuando están dialogando los tres hijos y que se están peleando y ella le dice que va a salir y que va a ir a una fiesta. ¿Crees que haga algo malo? No estoy haciendo nada malo. Tú y yo sabemos que nos queremos y que no estoy haciendo nada malo, ¿no? Y en otra escena igual también le dice que lo quiere, la hija. Y también en ese momento cuando se presenta, que estaba súper nerviosa, y luego le platica días después a Martín que Laura le dice que en ese momento estaba muy angustiada porque sentía que la iba a perder. Pero, bueno, sentía que la iban a cuestionar y que le iba a reclamar su amor, pero en realidad dice, lo que más temí es que iba a perder, que esto no iba a durar. O sea, ella ya lo quería, ¿no? Y ella le demuestra que lo quería, pero él, él también, que es cuando él comienza realmente a mostrar cariño por alguien, ¿no? Sí, de hecho anotó, ¿no? En su diario, la quiero, no me importa, no sé, aunque es algo cursi, pero sí, ya la quiero. Ajá, pero él no se lo dijo. No se lo dijo. Ella es la que le dijo, te quiero, pero él no se lo dijo. O sea, él sí lo escribe, ¿no? Que la quería, pero él nunca le dice a Laura, oye, Laura, te quiero, ¿no? Él dijo, estoy enamorado de vos, ¿no? De ti. Pero de ahí en fuera no le vuelve a decir. Y ella sí le dice. Pero también lo cambia, ¿no? O sea, en lugar de decirle te quiero, creo que había una parte donde decía Avellaneda y yo. Ah, sí, claro. O sea, tal vez... bueno, sí, claro, no lo expresaba de esa forma, ¿no? Es que yo siento que... Yo no siento que haya sido tan egoísta o como con falta de compromiso, sino que... Porque siempre que hacía una acción después se cuestionaba y tenía como miedo de cómo iba a reaccionar la otra persona. Entonces yo siento que se centraba más... O sea, era más el miedo a cómo le iba a responder la otra persona que como que su rechazo al compromiso. Porque por ejemplo, justo a los hijos no le decía que los quería, pero cada vez que podía reenaltecía sus aptitudes, sus ventajas, ¿no? Y por ejemplo, y se sentía incluso orgulloso por ejemplo, de la persona que había elegido su hija de Diego, se llamaba. De Jaime también, a pesar de que al principio, o sea, me acuerdo que dijo, hubiese preferido que hubiese sido ladrón, o sea, cualquier otra cosa, sí. menos pero hay otra parte donde pues al final dice que pues es el que más quería, ¿no? Es el que más quería, pero también que, o sea, hay una parte, porque Jaime le manda una carta a su hermana y le dedica un párrafo nada más a él, como a cierto desprecio, ¿no? Y él dice como que, pues, la neta es que sí me hubiese gustado hablar con él y no estar, o sea, yo sentí que al final a lo mejor no lo iba a aceptar del todo, pero tampoco lo iba a negar si llegaran a hablar. También, ¿no? Sí. También cómo lo confronta, ¿no? En la carta cuando le dice, o sea, me vas a criticar cuando tú andas con esa chiquilla, ¿no? Ajá. Finalmente, exactamente, de que me vas a acusar si tú estás peor, ¿no? Claro. Es que ahí hay un problema de integración que Martín Santomé no integraba lo que tenía, o sea, porque llevó una vida paralela con Laura, pero parece algún sentido que la novela, que es como cuando yo había rentado el departamento,
estaba, bueno, con sus hijos no sabían, todavía no se daban cuenta, pero ya estaba con una relación con Laura, que es una relación para con sus hijos, y parece que sus hijos no se daban cuenta. Y quien se lo hace evidente que es la carta de Jaime, que dice, si tú tienes una relación y no lo has dicho a los demás, o sea, no las escondes. Y eso es uno de los problemas también en esta relación con su hija, que tanto Laura como su hija eran integradoras, por eso ellas se integraron fácilmente, y Santomé era más difícil de integrar, y por eso él tenía estaba más reticente. Aquellos no se iban a llevar bien, pero ellos cuando hablaron en la novela se llevaron bien. Y Laura, es la característica de Laura se llevaba bien con todos. Y por eso con su compañero de trabajo, riendo, la desconfianza de él, ¿saben? Quien desconfió es él, pero Laura llegó corriendo a contarles, y él dice, pero un coraje innecesario. Entonces que la vio con el otro, me enojé, pensé que iba a pasar, ya pensó mil cosas, y cuando llega Laura llega corriendo a contarles, ¿cierto? Dice, ¿sabes qué pasó? ¿Qué hizo él? Pero eso pasa en los enamoramientos, ¿no? Es muy común que, no le contesta, y por ejemplo las relaciones de pareja que no le contesta el teléfono y ya está pensando lo peor, ¿no? Y ya cuando por fin se comunican o se ve, y dice, no, es que tuve un problema, se apagó el teléfono, ya como que vuelve la calma, y otra vez no era nada de lo que se habían imaginado, ¿no? Y vuelve así como que el amor y otra vez el romance, ¿no? Eso es como una parte común, ¿no? Y que él lo vuelve a revivir, ¿no? Lo curioso es que quizás es lo que destaca, ¿no? Cómo se puede enamorar todavía después de que él pensaba que ya no podía, ¿no? Que no tenía nada que hacer. Es que retrata perfectamente los sentimientos de los seres humanos. O sea, todos los seres humanos tenemos algo de lo de vida. Nos hemos enamorado, somos papás y no pelamos a los hijos. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para ellos, porque sabemos que lo está pudiendo mal y uno se hace a un lado. Entonces, ahí encuentras un pedacito de ti en el libro. Donde le busques encuentras un pedacito. Entonces te pone a pensar y dices, pues sí es cierto, ¿no? Y eso es lo importante de este libro, ¿no? Te hace reflexionar. Esta novela te enseña algo de tu vida, que tú lo tienes según esto muy oculto, pero sale a la luz. ¿Qué es lo bueno de los libros, no? Que te pongan a hacer reflexiones, si te van a hacer llorar, pues no puedes. O sentirte mal, o esperarte algo que nunca va a suceder, como que se te aparezca un brujo o algo, pues está. Pero este libro en general te pone a todo el mundo, jóvenes, viejos, ahí encuentra uno su pedacito. El hijo que criticas al papá, que te da todo, pero tú quieres ser independiente, quieres comerte el mundo. La hija que conciliadora, pues, sabe que el papá no hace caso, el papá que no hace caso, o sea, la esposa muerta, que como muchas madres presienten que se van a morir cuando van a tener bebés. O sea, hoy ya no tanto, porque tienes muchísimos aparatos para saber cómo vienen los bebés y pruebas, pero antes no. Entonces, pues, las señoras que eran embarazadas vivían con esa angustia, ¿no? Y eso yo, platicando con mi madre, ella me comentaba que ella tenía mucha angustia cuando tuvo a sus hijos. O sea, mi mamá tuvo su primer hijo a los 30 años, entonces imagínate qué sentía, y sobre todo, pues, lo voy a dejar solo, ¿no? Y pues todo eso te lo muestra el libro, ¿no? O sea, por eso me gustó, ¿no? Por todo el mundo tenemos ahí un pedacito en el cual cabemos. Por eso es tan leído, quizá, tan querido la novela, porque la gente se ve identificada en algo, ¿no? Bueno, clásico, ¿no? Una relación de pareja, siempre como el huir de la suegra, ¿no? Eso es lo que le pasó también, ¿no? ¿El huía de los suegros? De la suegra, la mamá. Sí, claro que sí, ¿no? Y la otra, el no querer conocer a los papás de Avellaneda, ¿no? También. Sí, claro. También habla de los solterones. Sí, por supuesto. Está muy interesante esa parte de los solterones, claro. Sí. Es que tiene unas partes bien divertidas la novela. O cuando se le pone que está esto rodando porque hacía frío y todo, y dice él que se le pone la nariz, ya a su edad, pues ya se le pone la nariz de jitomate, dice, ¿no? Y que le gustaría tener una nariz como los santos del Greco. Ajá. Está buenísimo el libro, la verdad.
Claro. Como te invita también a vivir el presente, ¿no? Una de las frases que dice, cuando se está en el foco mismo de la vida, es imposible reflexionar, o sea, ni siquiera te das cuenta. Eso es algo muy interesante porque decía Víctor, el personaje es reflexivo. A lo mejor no es como los de Dostoyevsky u otros autores, pero si recuerdan en El Jugador, era muy reflexivo. Y en realidad lo que hace, ya pasó, pero está reflexionando todo lo que pasó, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las acciones, todo, una capacidad de síntesis, ¿no? Porque logra resumir, no sé, lo que pasó ese día, o sea, lo más relevante del día, lo sintetiza en esas palabras que a veces son muy breves y a veces son extensas, ¿no? Como lo de la carta, cuando encuentra la carta de Isabel, o la otra sumamente breves, ¿no? Cuando muere Avellaneda, que llega ese día y dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que son 7 Dios míos, ¿no? O sea, no puede decir nada más, que no cree en Dios, bueno, sí cree en Dios, pero es un Dios vacío. Bueno, también siento que ahorita que hablaron lo de que va desarrollando los personajes, siento que cada personaje se desarrolla como aparte, o sea, siento que dentro de lo que, porque lo está escribiendo él, ¿no? Entonces, pues no se va a poner a hacer un diario de Esteban o de Jaime. Entonces siento que cada persona se va desarrollando por su parte. Por ejemplo, esta Blanca con su novio, como vemos que se va desarrollando, entonces va cambiando conforme conoce a su novio, va cambiando. Jaime a su manera, pues también va cambiando, a tomar la decisión de salirse de casa y de dejar la familia de lado. Esteban, me parece que también toma la decisión de seguir en su oficina, creo que también está trabajando él, y de comprender también al padre. Entonces siento que todos van creciendo, no lo pone directamente en el diario, pero siento que es algo que está implícito, que todos van avanzando como personas. Y siento que el único renuente es Martín, es el único que se atiene al cambio, no cambia. Con la otra, ¿no? La importancia que juega la madre dentro del matrimonio, porque al morir Isabel, finalmente él se queda, pero no sabe qué hacer, ¿no? O sea, ese papel de la madre, pues no lo va a asumir y siempre está como en esa parte de que la vida que los lleve, ¿no? Cada quien a su propia dirección, y desde ahí pues ya empieza ese problema porque no hay esa comunicación, ¿no? Finalmente se me hace de toda esa, de ser tan reflexivo, se entrelaza el miedo, ¿no? Que al final lo paraliza en todo aquello que quiere hacer, porque llega un momento cuando va a dejarla en el taxi, que se va a Avellaneda cuando ya está enferma, que se va, que dice 2 cuadras antes, y que no tenga valor de tocar la puerta y decir, bueno, vengo porque se puso enferma y aquí la dejo, hubiera cambiado la historia, ¿no? Claro. De enterarse de qué estaba sucediendo con ella, ¿no? Y no de escuchar que alguien marcó y que finalmente murió, ¿no? Que se quede con el dolor, finalmente, ¿no? Y se queda solo al final. Y después decide ir con el sastre, el papá, y al final enterarse de qué es lo que está pasando, ¿no? Realmente ahí se entera. Y hace lo que no debía, ¿no? Exacto. No te hagas un traje con tu traje. Claro. Va a ser siempre de la vida, a la talla del mandarín, y siempre va a ser el mismo y no va a haber hechura, entonces no hay diseño, todo claro. Y ahí enterarse, ¿no? Finalmente de quién era ella realmente, y si eso hubiese sido antes, pues entonces en ese miedo que lo hubiera cortado, pues prácticamente se entera de quién era realmente la no de esa manera. Está muy serio, totalmente Habían dicho hace un momentito que vamos a platicar simplemente si estaba enamorado o no, si era amor o no. Yo saqué algunas frases que considero importantes y una de ellas que dice, ya casi al final, ¿cómo la necesito? Dios había sido mi más importante carencia, pero a ella la necesito más que a Dios. Pero yo creo que también era como que él le daba vida a ella, ¿no? Al final de cuentas, porque pues ella era mucho más joven, él ya estaba en una etapa en donde ya se iba a jubilar, ya iba a dejar de trabajar. Entonces como que yo siento que ella era como le prendió como esa chispa de nuevo de volverse a sentir joven, ¿no? De volver a sentir como la emoción. Y entonces, bueno, yo leí igual el libro
yo cuando miré, yo me quedé así, ¿cómo que se murió? ¿Por qué se murió, no? Entonces, y de verdad es como la tristeza de él, ¿no? Porque para él ya era su vida ella, ya era una luz que él sentía que ya en su mundo que estaba como, pues, ya un señor más grande, un señor que pues, ya sus hijos son independientes, que ya no, que lo único que tenía prácticamente era su trabajo, y al estar ella, pues como que era como ya algo nuevo, ¿no? Entonces cuando dice al final, ay, no me acuerdo bien cómo dice la frase, dice, pues ahora vivir los días así como, pues... Igual que siempre los igual que siempre, ¿no? Y a mí, por ejemplo, la rutina. Exactamente, exactamente. Y la narración, a mí me encantó la narración, como mencionó el doctor, en donde, en como pedacitos, en párrafos tan pequeños, te relatan lo más importante de su vida. Eso a mí me encantó porque, o sea, no te explicaba, por ejemplo, justamente cuando lo de Avellaneda, te quedas así como, Dios mío, yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Y cómo después, o sea, me encanta eso, que en fragmentos tan pequeños, cómo te va describiendo un diario, una vida tan común, que se te hace tan interesante, pero que es una vida muy normal, no es como los otros cuentos, ¿no? Que veíamos que pasaban aventuras o se iban a meter a la selva y así. No, es una vida muy simple, muy común, pero la forma en cómo te la narra, la forma en cómo narra la vida de sus hijos, de ¿cómo se llama? El que andaba, el que andaba, una que andaba con la celulitis. ¿Cómo te cuentan sus historias? O sea, me encantó con la cuñada, ¿no? La cuñada, sí. La cuñada. Sí, claro. Exacto, sí, me encantó eso lo que hacía. Es muy buen ejemplo, eso sí, digo, para hacer modelos económicos, hacer la síntesis, que es lo esencial, ¿no? Dar lo esencial, por ejemplo, ¿no? Bueno, no es necesario tantos detalles, sino lo principal, ¿no? Para poder describir un modelo, una idea, una teoría. Eso es algo que es muy bueno, la verdad. El libro nos sirve como ejemplo también para cuando quieran hacer sus tesis, o estén haciendo sus tesis, puedan ir avanzando, ¿no? Haciendo una simplificación muy, muy interesante. Claro, ¿no? Porque no les contestó. ¿Será que la portada tiene algo que ver? Sí, ¿verdad? Con el perrito. Con la tregua. Es un perro, ¿no? Es un perro, está también la taza de café. Es que el perro, justamente, cuando habla de la máxima, de ese momento de máxima felicidad, que leí ese momento, dice, inmediatamente después dice que estaba como perrito mojado, moviendo los perros, algo así. Yo también sentí que él era, que aquí él se representaba. Y la flor seguramente es como Avellaneda, ¿no? Y ahí está su farito, la oscuridad, las calles. Bueno, seguramente tiene que ver, porque cada portada se diseña conforme. Sí, diferentes portadas de ediciones. Bueno, luego no, pero sí. Bueno, pero eso depende sí, de claro. Porque perdón, dice, además estoy seguro de que en la cumbre es un solo segundo, un breve segundo donde esté instantáneo y no hay derecho a prórrogas. Allá abajo, un perro trotaba sin prisa y con voz alta, resignado a lo irremediable. Y bueno, ya después hablo un poquito más de eso, ¿no? Pero sí. No recordaba lo del perro. Sí. Pero sí recordaba, por ejemplo, lo de la señora del camión, lo del borracho también. ¿No? Esa portada, ¿no? ¿Cuál es también la vi? A ver. Esa no la tiene su café en las manos. Ay, como si fuera Avellaneda. Y es que él hablaba mucho de las manos también de sí, ella. también las manos de ella. Y aquí está la taza y como este reflejo de ella en el café. Las manos de ella. Dice, de todas aquellas manos, la suya era la que... Porque fue en un café, ¿no? Donde la vio, bueno, donde se le declaró, ¿no? Ajá. Fue en un café como donde canción de esa época. A mí en un café se metió cuando la vio con... sí, cuando la vio con el otro platicando y ya se hizo su historia, ¿no? Que además ni se lo tomó porque estaba sucia la taza, ¿no? Ajá. También dijo que no de haberse dedicado a lo que se dedicaba, que le hubiese gustado ser mozo de café. Sí, claro. Es verdad. Su única, lo único que le gustaría hacer después, ¿no?
Sí, mozo claro. de café, porque le apasionaba, ¿no? Sentarse en el ventanal y ver quiénes pasaban. Contar mujeres. Como cortar esa... sí. Hay ver sus características, ¿no? Que les gustaba de ellas, ¿no? Sí, claro. Y aparte eso es una semblanza a evadir la soledad, ¿no? Leía periódicos también, compraba todo. Además, era un anticipo, ¿no? Porque esperaba recuerden que les dieron 10 días, no, sí, una semana, ¿no? Como por lo de la jubilación, ¿no? Y que no hizo nada, pero no se encontraba porque todo el tiempo estaba esperando a que llegara Laura, e incluso dice que leyó un montón de revistas y que se sintió tan inútil, tan absurdo, pero, o sea, sabía eso y aún así no quiso aceptar el puesto. De gerente, claro. Pero bueno, Pero es una novela, pues es una novela interesante, como hemos hablado, se considera tanto como poeta, como cuentista, como novelista popular, que no tiene la estética de otros latinoamericanos o de otros grandes autores, pero es bastante, bueno, popular se refiere a que a la gente le gusta, ¿no? Es como un Juan Gabriel, ¿no? O podemos decir. No es que sea un autor simple, sino que o sea, no tiene la estética que tal vez tengan otros. O sea, sí, claro. Y es que se basan en costumbres que tenemos en toda Latinoamérica. O sea, si me hablan de un rey, pues a toda madre, porque yo no sé cómo es vivir bajo un rey, ¿no? Entonces, pero si me hablas de un presidente o me hablas de un burócrata, pues sí conozco, y el burócrata es igual en Buenos Aires, el burócrata es igual en Brasil, donde quiera que te pares son iguales. Entonces, pues, te sientes acogido por el escritor, porque le está hablando a todo un continente, ¿no? Así como que estaba platicando, ¿no? Pues que Ana Karenina, pues sí, y aquí cuántos millonarios hemos visto en la calle y nos juntamos con ellos, ¿no? O sea, ¿dónde he visto un casino? O sea, he metido un casino el día a día, ¿no? Y si les hablan, pues es intrascendente, como yo digo, intramuscular, ¿no? No me afecta, ¿no? O sea, si me hablan, por ejemplo, de los cerezos en flor, pues sí, pero aquí donde conozco son las bugambilias y son muy bonitas, de que hay muchas, ¿no? Pero los cerezos en flor, habría que pagar una lana para ir a Japón a verlos en esta época para sentirse bien, ¿no? Entonces, sí, lo importante de este libro es, habla a los latinoamericanos en general, porque todos somos muy parecidos. Que decimos diferentes cosas, sí. Ahí habla de la pollera. ¿Qué es una pollera? Es una falda, ¿no? El famoso la pollera colorada colombiana. Entonces, pues sí nos sentimos identificados porque pues, estamos en el mismo canal, y es un escritor de nuestro canal. Podemos ver los europeos son diferentes. O sea, es que la nieve caía, pues sí, mijo, pero aquí no hemos visto nieve, solamente que vivas en Chihuahua y de arriba con los tarahumaras para que la veas, ¿no? Yo la última vez que vi nieve en la Ciudad de México fue en el 67. Yo soy del 58, pero son ¿qué? 9 años, pues, saben que me acuerdo de la nieve, pues, y si me hablan, ¿qué es que la gran nevada? Pues, la toma, se las creo, ¿no? Pero los temas son universales, aunque es típicamente la novela latinoamericana, pero los temas que son de la literatura universal son comunes a todos. Y por eso, como aquí trató la familia, la distancia entre la familia, el amor, que es universal, y en eso es comparable a otro tipo de literatura. Es en el sentido que, y por eso es potente la novela, aunque su lenguaje no sea estéticamente no se le considera que sea tan perfecto su lenguaje, pero por eso es tan potente, y porque tiene tantos temas que van de la filosofía, la religión, al amor, y eso trata todas las literaturas. Es por eso que todo tiene un gran mérito. Y entonces como se puede hacer comparaciones con todas las literaturas como lo han hecho. Pero al final igual es una vida retratada desde un hombre que es Martín Santomé, y él cuenta su historia, aunque los personajes cambian, y el primero cambia cada vez es él. Lo que él cuenta su historia, que él cuenta su historia, que cómo él ve las cosas. Claro, pero claro, justamente, él no tiene la obligación de cambiar porque él la está relatando, ¿no? Los demás son los que están cambiando, las cosas, ¿no? Es como él lo ve. Entonces, es tu visión. Claro. Pues fue una novela realmente muy, muy bonita, muy enriquecedora. Yo creo que
digo para los jóvenes porque pueden ver cuando lleguen a esa edad, a lo mejor ustedes se dan todavía más porque la edad va aumentando conforme pasan los años, los avances. A lo mejor ustedes ya tendrán, consideran no los 50, sino 60 o más, no sé. Y buscarán a su Avellaneda, quizá, o no sé, ¿no? Sí, van a escuchar la música de los Beatles. Porque también lo mencionó. Claro, lo que debe pensar es que cómo describe trabajar en el sector burocrático no es así, y que, ¿verdad? Para que no se espanten. Y que ya cambiaron. Que no se espanten de que puedan tener esta vida a trabajar en el sector. Sí, claro. Pues muchas gracias. La próxima sesión va a ser en 3 semanas. Nos toca, si no me equivoco, Asimov, los cuentos. Son breves, son muy breves los que elegimos. Entonces, si por alguna razón no han terminado la tregua, tendrán tiempo para terminar la tregua y leer los cuentitos de Asimov. Entonces, son breves y uno es muy romántico pero también con un final triste. Caray. Sí. Que es parte de la vida, ¿no? Sí. Entonces la próxima sesión va a ser el 20 de marzo. Nos esperamos aquí el 20 de marzo para continuar con estas visiones, ¿no? De la ficción. Y ahí escribo porque la computadora es quien le quita el número con el nombre. Sí, entonces acá. ¿Cómo sería la inteligencia artificial? Sí, claro. Por eso el nombre con la computadora. La tirar la basura. Me parece bien. Ya viene ahí. Día 20, ¿verdad? 20 de marzo. Por aquí nos vemos entonces. Ay, sí, yo tengo una cita médica ese día, pero voy a estar. Aquí esperamos. Pues muchas gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima sesión.